Ya. Bueno, pues bienvenidos a una nueva sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Como ya sabéis, pertenece a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid y en esta ocasión, bueno, pues tenemos una nueva sesión para hablar no solo de, no solo vamos a hablar de Terry Pratchett, vamos a hablar también de Mundo Disco, vamos a hablar de brujerías quizá en concreto. Y para todo ello, bueno, pues tenemos con nosotros a una invitada de honor que nos acompaña hoy, que es Carla Campos Moreno, que es natural de Barcelona. Y bueno, aunque su formación comenzó por el mundo de la comunicación y de las relaciones públicas, bueno, pues llegó un momento en que se tomó en serio la escritura y ello le llevó pues a un merecido premio Ignotus como mejor artículo del año 2020 y también fue seleccionada para la antología Visiones del mismo año. Además, bueno, divulga en diferentes medios, blogs y podcasts y como por si no fuera poco, lidera el Club Pratchett, en el que cada mes pues, destripan un libro del autor, de Terry Pratchett evidentemente, junto con otros autores y lectores y hablan de lo que supone este autor para la literatura, que en realidad es pues para eso te hemos hoy arrastrado hasta el Club Virtual de Lectura Sui Generis para que nos cuentes todo esto. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias y nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantadísima de hablar de Pratchett, hablar de literatura y de lo que haga falta. Hombre, sí, sí, no, y además yo creo que te quería un poco comenzar quizá un poco esta charla para que nos hables sobre todo qué es el Club Pratchett, para quienes no lo conozcan, cómo surgió o cómo fue la historia. Pues mira, el Club Pratchett surgió a raíz de que la editorial en catalán Maimés empezara a publicar sus libros, ¿no? Ujú, Maimés es una editorial que ahora tendrá es posible que me equivoquen, pero unos 2 o 3 años de vida. ujú, Y la verdad es que empezó traduciendo extranjeros en el catalán. ujú. Y ha sido una carrera meteórica, porque además es muy valiente, o al menos yo considero muy valiente, para una editorial tan jovencita atreverse con publicar a Mm, Pratchett, porque ya solo el mundo disco son 41 libros. Si sí. además tiras de otros libros que son pues, relatos, libros que han creado ad hoc, ¿no? Pues de la ciudad, de tal. Bueno, es que este señor hizo, creo, si no me equivoco, entre 70 y 80 libros publicados. Es una Mm, barbaridad. ya, sí. Es muy valiente. Y además, perdonad que voy a aprovechar para enseñarlos porque es que Mm, me parecen unos libros que son maravillosos. Son libros todos en tapa dura, con una edición súper cuidada. En cada uno de estos libros trae un pequeño, pues un artículo, un relato que Pratchett escribió durante su carrera. Entonces, bueno, pues es muy bonito. Y supongo que por eso y porque el editor, uno de los editores, no los dos, pero uno de los editores en especial era muy fan y juntamente con la librería Gigames de Barcelona, que es la librería de fantasía y ciencia ficción más grande de Europa, mm, se les ocurrió la idea de hacer este Club Pratchett, ¿no? En la que nos juntáramos una vez al mes y entonces unos meses lo que hacemos es destripar un libro. Bueno, es un club de lectura, igual que el vuestro, el de mm, Sui Generis, y al siguiente mes hacemos una charla relacionada pues, un poco con la última lectura que hemos tratado, pero también hablando de fantasía. mm, Entonces, para que os hagáis una idea, el mes pasado leímos Mort en catalán, Mort en castellano, sí. que es un libro de la saga de la muerte. Y este miércoles que viene, pues vamos a hablar de la muerte en mayúsculas y la muerte en Mm, minúsculas, es decir, la muerte en literatura y la muerte en nuestra vida. ujú, Y bueno, pues así vamos. Y la verdad es mm, que lo que es bonito es que se está haciendo una comunidad muy bonita de frikis, que al fin es lo que somos todos, ¿no? Que nos mm. gustan todos estos temas y nos lo pasamos muy bien, que al final es lo importante. Claro, sí, sí, no, además es que pues es una maravilla, ¿no? Y eso quizá nos lleva a preguntarnos todo lo que da de sí Pratchett, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién fue, bueno, sí, quién fue, por desgracia, que ya no está entre nosotros, ¿no? Pero quién fue Pratchett o de alguna forma qué supone su nombre para la literatura? Pues, a ver, para la literatura fantástica es uno de los grandes nombres. De hecho, Mm, para que os hagáis una idea, o sea, siendo un, un escritor de fantasía, y aparte una fantasía bastante dura, es decir, mm, ¿no?
no es una fantasía urbana, que es quizá como más sencilla de colocar al gran público, por así decirlo. Pratchett es el segundo autor inglés que más vende, es decir, primero está J.K. Rowling, evidente, Harry Potter, y luego está él. Claro, J.K. Rowling es con 8 libros y Pratchett es con 80, ¿vale? Pero claro, esto significa que es un nombre súper importante, sobre todo porque es o era un autor que supo cogerse los tropos y la literatura como más naif, ¿no? Después del Señor de los Anillos, coger todo aquello y pensó, pues vamos a coger esta literatura fantástica que es muy considerada infantil y la vamos a satirizar en unos libros, ¿no? Y eso es básicamente lo que hizo. Y realmente lo que él hizo fue ampararse en la literatura fantástica para ponerse un espejo delante del mundo y decir, somos nosotros visto desde el espejo de la fantasía, o sea, desde el punto de vista de la fantasía. De hecho, él decía que el mundo disco era espejo o sea, mundo y espejo de mundos, porque al fin y al cabo simplemente tú lees cualquier libro de Pratchett y nos estamos viendo en ellos, ¿no? Sí. Porque no hace más que recoger nuestra realidad, eso, tamizada por una fantasía. Bueno, aprovecho para comentar que, bueno, todos los que nos estáis acompañando, que evidentemente podéis preguntar a través del chat en cualquier momento, que seguramente que Carla está encantada de contestar a vuestras preguntas. Sí, sí. Hablabas ahora de un poco de Mundo Disco, que iremos a ello en concreto, pero ¿cómo definirías el estilo de Pratchett, ¿no? Más allá de, bueno, qué es lo que enamora, ¿no? de él? Vale. A ver, Pratchett, o sea, desde el punto de vista del escritor, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, era un tío que escribía muy bien, muy, muy, muy bien. Solo hay que coger cualquiera de sus libros y buscar cómo describe una ciudad, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, si no recuerdo mal, es en Mort, ¿vale? Que describe Ankh-Morpork, que luego creo que puede salir este tema también, que es la ciudad insignia del mundo disco. Y la describe explicando pues, que tiene la actividad de un cadáver de perro comido por unas termitas. Y bueno, es que lo pienso y se me pone la piel de gallina, o sea, es maravilloso, realmente es maravilloso. Esto en cuanto a la parte más técnica, ¿no? Y desde el punto de vista desde el lector, es maravilloso porque era un tío, es que siempre yo sigo hablando en presente porque es que niego la realidad, ¿vale? No, lo quiero negar. Pero es un tío que tenía una prosa muy trabajada, ¿no? Como decía antes, pero que además era capaz de, sin perder nunca su voz, que es algo muy importante, de transmitirte un pensamiento contándote una historia y además haciéndote reír. Que claro, desde mi punto de vista, es muy interesante cuando alguien es capaz de hacerte pensar en temas tan complejos como puede ser el feminismo, como puede ser la política, mil cosas, ¿no? La xenofobia, y además estarte riendo a mandíbula batiente. Entonces, claro, esto tan complejo, encontrar esta crítica, encontrar este humor es casi único y de hecho son muy pocos los autores que son capaces de hacer esto siempre desde un humor muy blanco. Es decir, Pratchett nunca en la vida se va a meter con un grupo o con una parte de la población minoritaria. Siempre su humor va de abajo arriba, que es como, desde mi punto de vista, como tiene que ser un humor, sin meterte con los más desfavorecidos, porque, o sea, bastante hay, ¿sabes? Ya, sí, sí. Y luego eso, y todo esto riéndote, es que es maravilloso. Y que no es tan fácil luego hacer reír, ¿no? Exacto. Su humor tiene mucho, vamos, yo supongo que evidentemente tendrá esa pátina no inglesa, pero por ejemplo una de las cosas que hablábamos en el club es cómo recuerda a los Monty Pythons, ¿no? Entonces hay muchos puntos, muchísimos puntos en común, creo, con los Monty Pythons, pero lo que te decía es eso, es que no es tan fácil hacer reír en literatura. O sea, quiero decir, luego podríamos hablar de 1000 comediantes, ¿no? O cómicos. Pero en literatura es complicado, ¿no? El hacer el gag, el chiste, el sketch.
Totalmente. Una cosa también graciosa que, bueno, esto se ve a lo largo de los libros, ¿no? Claro, evidentemente un autor no es el mismo, ni su prosa, ni su manera de escribir, ni nada, no es lo mismo el primer libro que el último, ¿no? Y Sí, al principio sí que veías los gags que eran como muy situacionales, ¿vale? O sea, como, bueno, parece en algún momento que está buscando a ver cómo va la trama para meter ese chiste, sí, pero luego a medida que vas leyendo, es que te das cuenta que es que ya ha hecho un universo y ya ha creado una infraestructura que ya da al chiste, ¿vale? O sea, sí. es que es todo tan fluido, tan suave, tan natural, tan orgánico, que es Mm. que es maravilloso. Y a mí me hubiera encantado poder hablar con este hombre, porque es que de verdad, o sea, bueno, dicen que era un gruñón, y que era súper quijita, y Neil Gaiman lo dice mucho, que era un señor gruñón, y yo me imagino súper... Pero tiene que ser maravilloso, porque realmente, o sea, una mente tan afilada, ostras, es que maravilla. Sí, 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 sí. No, fíjate, pues yo me lo imaginaba a lo mejor un poco más simpático, ¿no? Yo también. Bueno, bueno, dicen que le gustaba la horchata, ¿no? Muchísimo, estaba Sí, como loco por la horchata. es verdad. Sí, sí, sí. Y fíjate, bueno, quizá se le conoce sobre todo por el universo mundo disco, ¿no? Pero ¿cómo lo definirías tú? O sea, claro, diciéndolo universo sí podemos entender, ¿no? Pero es mucho más, ¿no? ¿El mundo disco te refieres? Mm, Claro, es que realmente es un ecosistema. O sea, es que me cuesta mucho definir el mundo disco, porque mm, realmente es. O sea, tú cuando vas leyendo el mundo disco, o cualquiera cuando va leyendo se da cuenta de que este hombre debía tener una cultura vastísima, porque yo mm, realmente la primera vez que conocí la idea de un mundo plano sobre 4 elefantes, sobre una tortuga, me parece súper original. mm, Y al cabo, claro, también es verdad que empecé a leerlo con 14 años, que hombre, la cultura de una persona con 14 años sin internet, que yo soy ya una señora mayor, no era la misma que hay ahora, ¿no? Y claro, de repente no me acuerdo cómo descubrí que esto era un mito, si no recuerdo mal, hindú, y claro, me explotó la cabeza y dije, un momento. Y entonces a raíz de ahí empecé a buscar estos paralelismos y es cuando me di cuenta que realmente Pratchett lo que hace es beber de un montón de culturas, un montón de folclore. Claro, ¿qué es el mundo disco? El mundo disco somos nosotros, mm, en realidad. Y es tan complejo como es complejo el ser humano. Y es tan complejo como es compleja la sociedad en la que vivimos. Y mm. es tan sencilla como las pasiones que tenemos nosotros, que al final son sencillos, ¿no? Entonces, toda esta unión, esta capacidad de poder enseñárnoslo, pues es eso, es el mundo Mm. disco. Bueno, mira, nos dice Aurora, dice un poco tonto, pero ¿cómo era considerado Pratchett cuando empezó a escribir? ¿Tuvo una buena acogida desde el principio? Porque como decís, los temas que trata son bien cañeros. Sí, pues la verdad es que sí. De hecho, como anécdota, Mm, no recuerdo cómo se llama este relato porque tengo muy mala memoria para los nombres de autores, de relatos y de todo, ¿vale? sí. Pero si no recuerdo mal, con 14 o 15 años, 13, 14, 15, escribió un relato él en la escuela porque ya era un chico, pues evidentemente con unas capacidades bastante innatas, ¿no? Para escribir. Mm, Y a los 2 años se lo compraron y se lo publicaron. Claro, estamos hablando, pues que creo que era de 50 y algo, la verdad es que no me acuerdo. mm, Ostras, de unido. O sea, sí. es una expresión catalana, pero Sí, sí. no está nada mal. Y realmente lo bueno que tuvo es que Pratchett empezó a publicar en el 83. Entonces, en el 83, del 83 es su primer libro del mundo disco, que es El color de la magia. Ujú, Desde el 83 ya tuvo su pequeña legión de seguidores. Tanto es así que ahora me bailarán los años, pero no recuerdo si es en el 93 o en el 96, o sea, de 10 a 13 años después, ujú, que se empezó a hacer el Discworld Congress o WorldCon o algo así, que es un congreso realizado por fans y para fans. O sea, imaginaos qué bueno. cómo que eso en 10, 13 años tenía una Sí, legión tan brutal de fans que cada año, no, cada 2 años se reunían. O sea que realmente es lo que decíamos, es lo que os decía antes, que claro, es que como es capaz de explicar temas muy complejos con esta pátina, ¿no? de humor, sí. encajó muy bien. Ostras, para ser el segundo escritor en escribir es que lo bueno que tiene Pratchett es que a alguien que nunca ha leído fantasía le puedes dejar alguno de sus libros y seguramente igual no sigue por otra fantasía,
Pero estoy convencida de que con Pratchett sí que sigue. Sí, 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 porque además es que tiene algo que te engancha, ¿no? O que Total. y no sabría muy bien decir el qué. Fíjate que antes hablábamos un poquito, ¿no? Cómo definías este ecosistema de Mundo Disco, pero siempre en cuanto a creación literaria siempre se habla mucho, ¿no? De cómo construir mundos o cómo, pues eso, ¿no? O cómo sentar las bases de donde se van a mover los personajes y es alucinante la forma que tenía este hombre, o sea, de cómo hasta modifica prácticamente toda la geografía, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención la orientación, ¿no? Como es si es mirando hacia el eje o mirando hacia el borde, claro, por al no ser un planeta redondo, Sí, 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 es y es verdad. algo que para mí es impresionante. Bueno, de hecho, ahora tendría que traer a los expertos que traje sobre ciudades fantásticas, ¿vale? En el Club Pratchett, Sí. porque estuvimos hablando precisamente de eso, ¿no? De, ostras, por un lado, nunca hacía nada que no fuera conocido en realidad, porque, por ejemplo, Ankh-Morpork, que era la ciudad esta que os comentaba antes, es Londres, Ujú, pero dándole una vuelta, ¿sabes? claro, Pero es Londres. sí. Pero luego, claro, o sea, tienes que tener, pero esto como todo escritor de fantasía, que realmente tenemos una gran suerte porque cada vez hay unos escritorazos de fantasía desde Sanderson o Abercrombie, que era súper fan de Pratchett. De hecho, en la última trilogía Mm, hay un pie de página que habla de Pratchett, ¿sabes? Un pie de página, una dedicatoria, ahora no me acuerdo. mm. Eh, la cuestión que, claro, o sea, este hombre era capaz, pues eso, de transformarlo y luego, pues el world building, ¿no? Este Sí, sí, que le sí, llaman sí, sí. ahora, de gestionarlo de maravilla. Sí, qué maravilla. No, la verdad es que sorprende, ¿no? Al final es algo que llama muchísimo la atención porque no todos los autores al final son capaces, ¿no? De construir también y establecer eso, ¿no? Lo que decía, pues unas leyes De naturales. hecho, sí, Mm. perdona, que Sí, es que sí. ahora acabo de recordar una cosa, claro, o sea, tú imagínate, Pratchett que ha escrito todos los libros que ha escrito, él solo y sin Mm, ayuda, ya al final tenía a Rob, porque vale, que era su ayudante, mm, sobre todo a raíz del Alzheimer y tal, pues claro, se tenía que apoyar mucho en él. mm. Pero para que os hagáis una idea, Brandon Sanderson, que ya sabéis que además es un autor súper prolífico, pero él tiene una legión de ayudantes. Tanto es así que, bueno, no sé si lo conocéis, bueno, sí, a Manu Viciano lo habéis hablado con él, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, pues Manu nos contaba ya hace algún tiempo que a él Sanderson pues le manda los capítulos, ¿vale? Para poder sacarlo casi al día en español, Mm, le mandan los capítulos nada más escritos, el borrador, o sea, ni siquiera está acabado, pero tiene el borrador y luego ya al final lo revisa, ¿no? claro. Y en el borrador, pues ves que Sanderson pues ha puesto, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Mm. Molly, la hija de no sé quién, y entre paréntesis, no me acuerdo si se llama así. Entonces, ¿por qué? Porque son sus asistentes quienes le ayudan. O sea, imagina la barbaridad que tuvo que ser este señor Pratchett de escribir 80 libros y que no tenga un error de raco, ¿no? O sea, Ya. que se le haya ido. Es una maravilla. Sí, 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 no, es impresionante. Fíjate, bueno, ahora estábamos hablando justamente de que son más de 40 libros, no todos, no todos traducidos al castellano, creo que hay algunos que no están por ahí. Incluso ahora la editorial Maimés, que estabas tú hablando al principio, em, claro, nosotros conocemos prácticamente de toda la vida las portadas de Josh Kirby, que son las típicas y que de hecho, no sé, bueno, tú no lo dirás, em, como que Pratchett también le otorgaba cierto crédito, ¿no? En el sentido de que él había creado, pues eso, ¿no? Las ilustraciones de Mundo Disco. Pero es que las ilustraciones de Maimes a mí me parecen una auténtica pasada. Porque, o sea, quiero decir, es traer algo fresco, o sea, una ilustración fresca, que me siguen gustando las de Kirby, ¿no? Pero me parece que las de Maimes, bueno, pues son geniales. Además, bueno, yo es que soy súper fan de Marina Vidal, ¿vale? Que es Ujú, la ilustradora, soy súper fan y aparte la conozco personalmente porque hemos coincidido en algunos eventos y tal, mm, y además es una muchacha maravillosa, o sea, es fantástica, es una chica maravillosa.
Pero es que además sus ilustraciones, hay una cosa que además yo quiero poner en valor. Claro, nosotros tenemos en la mente, nosotros, o sea, el planeta, porque realmente Sí, prácticamente todas las ediciones que se han hecho, que han sido en, no sé si son 36 idiomas, una barbaridad, se han mm, utilizado las portadas de Kirby, ¿no? claro. Eh, claro, aquí hay dos cosas. Por una parte, la guarrada, por así decirlo, de que ya tenemos esas imágenes en la cabeza y es muy Mm, difícil deshacerse o disociarse de aquello para coger una información nueva, con lo claro, cual ahí Marina ha tenido que hacer un trabajo brutal, brutal. Y mm, luego otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta, pero Pratchett prácticamente no define a sus personajes. mm, Tú sabes que Zanahoria es pelirrojo porque se llama Zanahoria, mm, entre otras cosas. Pero de Yaya Vieja, pues sabes que es guapa y que tiene los ojos azules, pero no sabes nada más. ya, ¿Sabes? Entonces, claro, eso, ilustrarlo, bueno, a mí me parece complicadísimo. Y bueno, no, yo es que, claro, tengo la suerte de tenerlos todos aquí y os voy a sí, enseñar un poco. Es mm, que, es, que el de Nor. es genial. Este es Mort, luego por aquí tengo, estoy mirando donde tengo los demás. Sí, Este es el de Deus Manut, o sea, Dioses mm, menores. eso sí. Ujú. Este, corazón robado. Es Karina Herrero con Ah, Yaya Vieja. el de ritos iguales, El ¿no? de ritos iguales, sí, este es Mm, igualdad de ritos. Maravillosos. sí, Y eso, y Marina es una portadista, es una artista brutal. Aparte, con muchísimo talento que demuestra cada portada que haces mejor. claro. Sí, sí, no, no. Em, volviendo un poquito a Mundo Disco, hay como un... Claro, yo me preguntaba, digo, en Mundo Disco da esta libertad para que podamos empezar por donde queramos, entre comillas. O sea, tú misma, de hecho, el premio Ignotus a mejor artículo fue por esa fantástica guía Sí. que está en la página de Origen Cuántico, que dejamos el enlace en el club. Em, eh, claro, pero hay como un afán por reorganizar la saga y entonces yo, claro, me gustaría saber sobre todo, pues eso, tu punto de vista de cómo, por qué queremos siempre marcar, no marcar un orden, ¿no? Porque al final son recomendaciones, em, pero sí, ¿no? Porque da esta libertad al Mundo Disco. Claro, la cosa está en que, por una parte, son 41 libros. Mm, Uno de ellos está discontinuado, no sé cómo se dice en castellano. Que ya no lo puedes comprar, ¿vale? sí, descatalogado, ¿no? ¿El qué? Perdona, descatalogado. Sí. Salía descontinuado, yo no sé. Perdonad, es el domingo por Bueno, la tarde. mm, Que es el de Cohen el Bárbaro, ¿vale? Ese, ajá. de hecho, yo no, es el único que no tengo en papel y en segunda mano es una pasada. Mm, Algún día lo tendré. Espero cuando lo publique mal mes, porque sí. ya no sé. La cuestión, claro, son 41 libros. Entonces, por una parte, ¿qué pasa? Que realmente hay libros de la saga, o sea, todos estos libros están basados en el mundo disco, Mm, pero si bien están todos relacionados, no todos están relacionados íntimamente. eso. ¿Esto qué quiere decir? Porque te puedes leer algún libro suelto y no pasa nada. De hecho, yo tengo amigos o mi pareja, sin ir más lejos, que se ha leído algún libro suelto y además de diferentes sagas. ¿Qué Mm, ocurre? Ahora iremos a las sagas, ¿eh? mm, Pero yo, por ejemplo, en el momento en el que escribí la guía, fue básicamente porque mucha gente que quería empezar por Pratchett me decía, es que claro, todo el mundo dice que es súper bueno, pero es que, hostia, 41 libros, qué pereza, que no sé qué. claro. Y claro, yo les entiendo. O sea, yo tuve la suerte de que me cogí el primer libro, pues no sé, tendría 12 años, en el 90 y pico. Mm, Y claro, o sea, ahí lo publicaba Plaza y Janés, que bueno, no os quiero contar lo que era aquello. Y claro, pues iban saliendo y a medida que iban saliendo me los iba comprando, o mejor, se los compraba a mi hermano y yo se los robaba, ¿vale? Pues, en ese momento yo dinero para comprar libros no tenía. mm, Claro, para mí fue muy fácil porque yo me los fui leyendo a medida que tal, ¿no? Que iban saliendo. Pero claro, yo entendía que mucha gente dijera, pues eso, 41 libros. Es lo que me pasa un poco con algunas sagas que hay ahora larguísimas, como La Rueda del sí. Tiempo, que yo sé que algún día me lo voy a leer, pero son muchos libros, ¿vale? Mm, Entonces hay que estar preparado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mundo disco se puede dividir por sagas, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que hay diferentes grupos de personajes que se van repitiendo. Entonces, a la hora de ordenarlos es muy sencillo.
Y claro, tú los puedes ordenar, pues por ejemplo, ¿no? El primer libro, que es El color de la magia, que en realidad son 2 libros que están divididos, El color de la magia y La luz fantástica. Estos son la saga de Rincewind. Rincewind es un mago que tendría que estar muerto, pero como tiene un hechizo en la cabeza, un hechizo súper tocho, no le deja morir, ¿vale? Entonces, Rincewind pues va viviendo diferentes aventuras a lo largo de X libros. ¿Qué pasa? Que Rincewind de vez en cuando aparece en algún otro libro, pero no es un libro de Rincewind. Sin ir más lejos, hay un momento en Mord que aparece un mago que es Rincewind, pero claro, es una escena y luego ya no vuelves a saber de él hasta que te vas a otro libro de Rincewind, ¿no? Claro. Luego está la saga de la muerte. La muerte es un personaje que sale en todos y cada uno de los libros, porque la muerte, como los impuestos, llega siempre. Entonces, claro, o sea, pero ¿qué pasa? Pues que la muerte tiene su saga. Igual que está la saga de Rincewind, la saga de la muerte, la saga de las brujas, la saga de la guardia, y luego la saga de la revolución industrial, y luego hay diferentes libros sueltos. Y por último, la saga de Tiffany Dolorido. Dolorido. Exacto. ¿Qué ocurre? Que, claro, por ejemplo, lo que ha hecho Maimés, que me parece también una jugada buena, es que ha publicado o está publicando, en lugar de por orden de publicación original, está publicado por entrada a esas sagas. Ajá. Ha publicado el primero de la saga de las brujas, el primero de la saga de los guardias, el primero de la saga de la muerte. Ahora sale el mes que viene el de la saga de Rincewind. Y ha publicado también Dos Manuts, que es un libro independiente que puedes leer en cualquier momento. Sí. A mí me parece una buena entrada al mundo disco, Dioses Menores, porque bueno, es un libro independiente, descubres ahí cuál es la prosa de Pratchett y bueno, y como le gusta a todo el mundo y ya sé que se van a enganchar y entonces seguirán y así tendremos temas de conversación. Sí, efectivamente. Ya nos decía Aurora, yo agradezco haber leído y disfrutado Brujerías, dándole una segunda oportunidad al autor, porque en su momento me leí los 2 primeros de la saga y no me encantaron. Pues Aurora, esto es súper habitual, porque de hecho, otra de las razones por las que no, o sea, hasta escribir la guía, a mí cuando me preguntaban por dónde entrar, le decía, por donde quieras, menos por, Por el menos color por el clamoso, primero. ¿no? No, a ver, pero ¿por qué? Los 2 primeros, en ese momento yo creo que Pratchett estaba probando, estaba buscando su sitio, ¿vale? Claro. Y los 2 primeros son, ¿cómo se llama esta? Son sátiras brutales de Terramar, de Lovecraft. De hecho, o sea, salen un montón de cosas de las criaturas de Lovecraft, ¿sabes? O sea, son sátiras del rol, de Dungeons and Dragons, ¿sabes? De todo esto. Entonces, para mí, entre comillas, pero es una fantasía bastante hard, bastante dura. Si no estás muy... Si no tienes estas referencias, que a mí es lo que me pasó al principio. Yo leí siendo una cría que había leído fantasía, pero había leído muy poca fantasía y además una fantasía bastante mala, todo hay que decirlo. Claro, me quedé bastante fría. Luego con los años, que ya he leído más, los he vuelto a coger y los he disfrutado más. Pero es lo que digo, o sea, sí, empezar por Brujería es una entrada maravillosa también. Sí, no, fíjate, yo sí que me gustaría hacer hincapié en cómo nos recomendarías continuar. O sea, una vez que nos hemos enganchado con Brujerías, porque dentro del club hay mucha gente que todavía no había leído a Pratchett, así que, bueno, mira, es una buena entrada. Pues a ver, yo realmente después de Brujerías, a mí es que me encanta muchísimo, 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 muchísimo Brujas de viaje, que es el siguiente de las brujas. O sea, me parece un libro divertidísimo, maravilloso. Además, hay cierta mención a España. Es muy gracioso. Bueno, es un libro que me gusta mucho y además es un libro bastante... Bueno, yo le tengo mucho cariño, entonces Sí. es una buena entrada. Sin embargo, si queréis probar diferentes cosas, mira, voy a ser un poco cutre, pero voy a remitir un poco a mi guía para que no Sí. No, sí, totalmente. Sí, yo es que, o sea, no que la leáis, pero quiero decir, o sea, me voy a plagiar a mí misma, ¿vale? Y entonces, claro, yo cuando pensé la guía, la pensé claro, yo cuando recomiendo un libro pienso en los gustos de esa persona y según eso, pues le digo, pues mira, empieza por aquí, empieza por allá, ¿sabes? Y ya está. Entonces, para que nos hagamos una idea, la saga de las brujas es súper literaria, siempre vais a encontrar
algún guiño, algún autor o alguna historia. Entonces, si os gusta mucho la literatura, la saga de las brujas es muy bonita precisamente por eso, porque Sí. encuentras cosas que, bueno, si habéis leído Brujerías ya luego lo hablaremos, pero es que lo veis, ¿no? Mm, Y es bonito por eso. Luego, si te gusta más el thriller o la novela negra, pues yo tiraría por la saga de los guardias, con guardias, ¿vale? Que básicamente es resolver casos, es resolver asesinatos, es resolver misterios y es muy divertida. Aparte tiene un par de personajes, en especial Samuel Vimes, ¿vale? Que es el protagonista de Guardias, que sí. es maravilloso. O sea, si algún día yo me tengo que parecer a alguien, o me parezco a la vieja o me parezco a Samuel Vimes. ¿Vale? O sea, es uno de los dos. Y es maravilloso. La saga de la muerte también es, bueno, es hablar de la muerte, hacerte amiga de la muerte, Mm, cuando en este mundo o en esta sociedad es tan difícil hablar de mm. y eso también me parece súper bonito. Es que es difícil. Realmente yo creo, sinceramente, que si, yo qué sé, si cogéis todos los libros, tiráis una moneda y ves dónde caes, acertaréis. Sí, no, no, y es que además, no, sí es verdad que la guía que está construida por eso, ¿no? Por gustos, pues si te gusta esto, o si crees que te da tal, la verdad es que está muy bien. Gracias. Sí, yo a mí es que las brujas siempre me han gustado mucho y entonces por cómo trata a las brujas Pratchett o cómo nos las muestra, creo que era una entrada, no voy a decir obligatoria, pero creo que sí que, Una de las buenas. pues sí, 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 es Una de las a lo mejor un acierto seguro, ¿no? Era, era un poco Sí, un... seguramente, perdona. Sí. Mm, Vale, ya está. De hecho, yo lo único que digo es que me da igual por dónde empecéis, pero hay un libro por el que tenéis que acabar, que es La Corona del Pastor. mm, Todos los demás, leedlos en el orden que queráis, pero el sí. último tiene que ser La Corona del Pastor. ¿Que es de Tiffany Dolorido Sí, o...? Tiffany Sí. Dolorido. Es el último libro que escribió y es Ujú, un epitafio maravilloso para ya, cerrar la saga. mm. Yo no he leído todavía la saga de Tiffany Dolorido, Ujú. pero sí que... Y de hecho creo que tú lo comentas en Sí. la saga, que es quizá, pues eso, un recuerdo, no sé si el mejor sabor que puede dejar Terry Pratchett también al final de su vida, ¿no? Ujú. Mm, Sí, sí. es una pena. Mm. Fíjate, hablábamos un poquito bueno, que con todos los libros al final, pues reírte te vas a reír, ¿no? Pero sí es verdad que el humor, no sé qué tendrá, que Ujú. no termina gustando, entre comillas, o bueno, no se le considera con estas tonterías de alta cultura o baja cultura y demás, y entonces parece que a veces se menosprecia. Y yo no sé si tú que conoces toda la obra de Pratchett en algún momento has sido menospreciado quizá por el humor. Claro, es que aquí eh, eh, el tema está en que Mm, Pratchett no solo que sea un escritor que le ponga humor, es que tiene la pega, ¿vale? mm, Que es un escritor de fantasía. Entonces, lo realmente denostado dentro de la literatura son los mm, géneros fantásticos. mm, Entonces, claro, por aquí tenemos, por una parte, el tema del humor, que es cierto que, mira, precisamente ayer estaba escuchando el podcast Estirando el Chicle, ujú, ¿vale? Que, con Llum Barrera, que Llum Barrera es una actriz cómica, ¿no? Y mm, entonces ella decía que cada vez que hacía una obra de teatro que no era de cómico, siempre había una crítica que decía, era algo así, lo voy mm, a parafrasear un poco, pero sí, la actriz cómica Llum Barrera no desentona entre actores consagrados del teatro. ¡Qué rabia! ya. Porque Mm, esta señora lleva 25 años trabajando y, ¿sabes? Y ostras, es lo que comentábamos antes, hacer reír es muy difícil. mm, Porque, no sé, supongo que nos acordamos, se nos debe de quedar ese recuerdo casi vestigial de cuando íbamos al colegio y el payaso de turno hacía el tonto y nos hacía reír, que en parte nos reíamos, pero a la vez, ¿sabes? Como, "Ay, ya está haciendo el mm, tonto". Nos debe de quedar eso, porque si no, no entiendo por qué lo denostamos. Pero el tema está en que además Pratchett es un autor de fantasía y en literatura, yo recuerdo, claro, o sea, mis estudios reglados no son de literatura, ¿vale? No son de lenguas ni nada, pero después he estudiado mucho por mi cuenta, pues de literatura, escritura fantástica, o sea, escritura creativa y demás. mm.
Y siempre pues tenía entre alumnos y profesores los típicos que hablaban de la alta literatura y nunca dejaban meterse a la fantasía dentro de Ya. la alta literatura porque era historias de dragones y de castillos. Mm, Entonces, claro, Pratchett lo bueno que ha tenido es que estando dentro ya de un género denostado, tampoco podía hacer mucho más, ¿sabes? ya. Para ser aún más denostado, entonces daba igual. Entonces, si realmente lo que de cara a esto, a ver, y que al final es muy triste lo que voy a decir, pero bueno, igual ahora se me echan los chacales encima, pero Mm, dentro de la literatura hay mucho snob y hay mucho mm, clasista. Y sí. entonces, claro, eso, a mí me parece una tontería. Cualquier género o sea, que te haga pensar, por mínimo que sea, y que te ayude un poco a ponerte en la piel de los demás e intentar ser un poquito mejor persona. Ya no te digo de construirse completamente porque esto es un trabajo más, ¿no? Mm, Pero eso, cualquier género, me da igual cuál sea, que te haga pensar mínimamente y que te haga empatizar con los demás, ya es bueno. mm. Todo lo demás a mí me da igual. Sí, sí, sí. Pero ¿y por qué seguimos insistiendo, ¿no? Después de tantos años parece que se ha quedado, ¿no? Tatuado en lo de alta o baja cultura, o incluso eso, ¿no? Lo que decías de literatura fantástica. No sé por qué. Y seguimos, y mira que hay que agradecer que cada vez hay más editoriales que apuestan por la literatura fantástica, incluso por formatos distintos como novela corta o bueno, ya las antologías de relatos ya es algo más habitual, ¿no? Pero, pero no sé por qué parece que sigue quedando ahí como una espinita clavada, ¿no? Yo creo que es un tema un poco, a ver, y ahora me voy a meter en un jardín, ¿eh? Y yo lo sé. Pero, pero claro, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo la literatura importante era la literatura que leían los hombres blancos y mayores, ¿vale? Mm, Entonces, ¿qué pasa? La literatura romántica la leían las mujeres, ya no eran hombres blancos y mayores. mm. Mujeres, la leía todo el mundo, pero bueno, ¿sabes? Sí. De verdad que la leían las mujeres mientras los hombres también la leían, pero no hacían nada. O sea, no decían Mm, nada porque les daba vergüenza lo que fuera. mm, Las historias de dragones la leían los niños. Las historias de humor, pues la leía la gente como que no eran hombres serios y tal. Entonces, claro, todo lo que no, lo que sale y se va de ese adultocentrismo, por así mm, decirlo, ojo, adultocentrismo blanco occidental, está mal visto. Y mm. ahora no está mal visto, pero bueno, es como de segunda categoría. Entonces, claro, hasta que esa hegemonía no se pierda, va a seguir siendo así. Y es muy triste, pero claro, es que todavía hay mucho señor de 70 años que le dice a la RAE lo que tiene que, cómo tenemos Ya. que hablar los demás. Entonces ya saliendo eh, de ahí, pues, pero bueno, esto es otro jardín yo mm. es que me meto en unos jardines que no veas, ¿eh? Pero vaya, esta es No, mi... no, no, pero sí, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, lo que dices, de hecho, es que al final es que estamos rodeados dentro del mundo, ¿no? De la crítica o de lo que se supone que son prescriptores, ¿no? De literarios, al final son muchos dinosaurios académicos que no, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que seguramente sabrán de muchas cosas, pero de lo que es literatura fantástica creo que no tienen una idea completamente Claro. equivocada, ¿no? Ellos se imaginan pues la serie de los 80 o 90, no me acuerdo, de Mm. Dragones y Mazmorras, de Sí. Dragones y Mazmorras, y no salen de ahí, y ya está. Y yo lo entiendo, al final, salir de tu zona de confort es un esfuerzo y es un trabajo Mm, mental que hay gente muy sesuda, pero que le da pereza hacer. mm, Bueno, pues ya está, pero no denigres lo demás. Es simplemente, claro. si no sabes, no denigres y ya está. Mm. Pero ¿tú crees que es una cosa únicamente de España o a nivel general se está abriendo poco a poco o no? Yo creo que es algo que se está abriendo poco a poco y la tele en esto ha ayudado mucho. Sí, Pero mira, para que te hagas una idea, claro, porque gracias a Juego de Tronos, sí, oye, por ejemplo, Abercrombie en Twitter, él se sí, llama Lord Grimdark. sí. Claro, el Grimdark era un tipo de fantasía muy denostada en el mundo anglosajón, súper Mm, denostada. Y entonces el Grimdark era como, bueno, ese panfletillo de mierda, ¿no? Como, mm, y él cogió ese nombre un poco de forma como muy irónica y tal. Y ahora el grimdark es un género súper valorado. ¿Por qué? Porque sí. tú lees un libro de Abercrombie, que además también es un autor que escribe muy, muy, muy bien
Mm. Claro, yo leo la traducción, pero es que la traducción ahora no recuerdo si es de Manu Viciano o de David. Bueno, no me acuerdo, creo que es de Manu. Sí, creo que sí. Hay algunos que ha hecho Manu Viciano y otros creo que ha hecho David Tejera. ¿No? Vale. Claro, también tenemos unos traductores impresionantes, ¿no? Sí. Pero claro, son libros que están muy bien escritos, son historias muy potentes, ostras, con unos alegatos de feministas, de igualdad, de tal, que son brutales. Qué injusto es que, eso que se denoste, ¿no? Y Mm. precisamente Juego de Tronos es Grimdark también. Sí. Juego de Tronos, yo recuerdo decirle a amigas mías que nunca han leído fantasía en plan, te tienes que leer Juego de Tronos porque te va a gustar, te va a Mm. gustar, te va a gustar. Oye, todas vieron la primera temporada y me empezaron a pedir los libros. Digo, tía, hacen caso antes. Si yo no os aconsejo cosas que no sepa que nos van a gustar, pues eso. Que al final sí que es verdad que poco a poco, culturalmente, cuando llega al gran público, pues claro, Mm. esto al final, oye, a la gente no le gusta decir que lo que le gusta es una mierda, al revés, No. lo va a defender. Pues esto es lo que pasa. A mí no me Mm. importa, decir, cuando Mm. consumo cosas que son fatales, yo no me importa Sí. porque soy consciente, pero por lo general esto no pasa. Sí, sí, sí. No, no, joder, yo igual, anda. A mí me gusta, bueno, en cuestiones de cine y demás, veo a veces cada cosa que, que me asusto luego, ¿no? Maravilloso, yo de Eh, verdad, yo he visto algunas pelis, es que son maravillosas, pero bueno, Sí. es eso, que Mm. afortunadamente yo creo que esto está cambiando. Mm. Además, claro, tenemos el premio Nebula, el premio Hugo, son todos Mm. son muy reconocidos, hay autoras maravillosas, J.K. Jameson, bueno, es de piel de Mm. gallina, yo cada vez que leo algo suyo es que estoy casi con el nudo aquí, porque es que es todo maravilloso y un nivel de emoción y de intensidad súper alto siempre, ¿no? Claro, yo creo que poco a poco se está normalizando y la gente por fin está dejando de quitarse las orejeras esnovistas y clasistas. Sí, 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 sí. Mira, nos dice Mariola, dice, a mí me parece un humor muy inteligente, tiene mucha ironía, pero también un punto tierno. Es verdad, es verdad. Mm. Como es un Sí. humor tan blanco, ¿no? Mm. Tan, bueno, eso, que no se mete con quien no se tiene que meter. Mm. Sí, a mí, por ejemplo, en Brujerías, yo recuerdo sus descripciones de la pobre Magrat muchas veces por su figura, ¿no? Que si no le quedan bien los vestidos a la Son pobrecita. son maravillosas, ¿no? Es que además Magrat es un personaje, bueno, que empatizas y es súper tierno y te la llevarías a casa, le prepararías una taza de té, ¿sabes? Mm. Muy Es- inocentona, así, sí, pobrecita, sí, ¿no? sí. Pero también una cosa que tenía Pratchett es que los personajes, tanto los protagonistas como los secundarios, es que son Sí. una maravilla, o sea, es cuidadísimos, una maravilla. Mm. Y bueno, justamente, mira, hablando un poquito de los personajes, mm, yo, claro, quizá podríamos hablar más dentro de brujerías Ujú. y sí que me gustaría preguntarte un poco por Yaya Vieja, ¿no? ¿Qué significa Yaya Vieja para ti? Hombre, es esa persona a la que todo el mundo se quiere parecer, ¿no? Es una mujer maravillosa. Aparte, Yaya Vieja tiene una cosa que a mí me parece maravillosa, que se ve en brujerías, pero se ve aún más en ritos iguales, Sí. que es una persona, bueno, es una persona que, siendo una señora mayor, que además lo tiene todo súper controlado, y si no lo tiene controlado, hace ver que lo tiene controlado, cosa que me parece maravilloso, Mm. ¿sabes? Es como, muy bien, ¿no? Es una señora que es capaz de evolucionar y Ah. de aprender y Mm. de... Claro, esto normalmente cuando vemos personajes pues más mayores, que Mm. normalmente suelen ser hombres, que esta es otra cosa, ¿no? Mm. Porque el mentor normalmente siempre suele ser esta figura pues adulta masculina, ¿no? Mm. Claro, ya de la vieja para mí lo tiene todo, por lo que te digo. Primero, porque es muy raro, muy, muy raro ver, ya en literatura en general, pero en cultura es muy raro que una protagonista sea una señora mayor, Mm. menos que el producto sea para señoras mayores. Mm. Entonces, claro, ya partiendo de esa base, en que tenemos a una señora, una protagonista, que es una señora de tercera edad, que dices, ole tú, ¿no? Mm. Eh, es que es maravillosa. Es que me cuesta seguir porque no sé Mm. cuántas de sus cosas destacar. O sea, es muy fuerte. Pero claro, lo que le pasa a ella hace la vieja es que es un personaje con un montón de... Ostras, me sale la palabra en inglés y no entiendo por qué. Charming, ¿sabes? Encantos, ¿no? Exacto, Sí. gracias. Con un montón de encanto Mm. que pretende ser una señora, pues eso, ¿no? Una señora mayor que hace sus cosas y tal, pero que luego también duda y
Y una cosa que también me parece muy interesante de Ella la Vieja es que ella, y lo dice mucho a lo largo de la saga de las brujas, ¿no? Siempre que es que ella hace lo que se tiene que hacer, no lo que quiere Mm, hacer. Y entonces hace lo que se tiene que hacer para ayudar a los demás. Aunque eso pueda confrontarse con lo que ella desea, con lo que ella quiere, o bueno, ¿sabes? O sea, o con lo que necesita. mm, Y bueno, me parece un personaje muy potente, que además, claro, o sea, tiene unas compañeras que son maravillosas. Es que, sí, 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 porque sería lo mismo Yaya Vieja sin en Tata Oz. absoluto, en absoluto. Bueno, es que Tatao con esa canción del Porcospín, o Ya. sea, es maravillosa. Tatao que además, claro, es ese contrapunto cómico que a veces le Sí, falta un poco a Yaya Cera Vieja, aunque es verdad que el humor de Yaya Cera Vieja es como muy sutil, muy por debajo, muy pillarle el humor cuando a ella hace la vieja, pues está como a contrapié, ¿no? Cuando la pillas a contrapié. Y claro, o sea, ella hace la vieja es esta señora, ¿no? Que ella que quería, le hubiera gustado ser fea y poder tener verrugas para parecer aún más bruja, ¿no? mm, Y claro, tiene al lado a Tata Oak, que me encanta porque sus hijos son de diferentes maridos, pero todos tienen el mismo apellido. Y que se ducha una vez al año, ¿sabes? O una vez al año, no, una vez cada no sé cuánto tiempo, y que además mm, es súper obscena. Entonces, claro, choca directamente con ella. Y además es curioso porque al final, Yaya de la Vieja se la ve como una persona que sabe mucho, pero realmente la que aquí sabe de la vida es Tata. sí. Es la que sabe de la vida. Yaya de la Vieja sabe, bueno, sabe del mundo. Es, Mm, dos conocimientos totalmente distintos. sí, 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 totalmente. Sí, sí, a Tata yo la veo muchísimo más, más mundana, ¿no? Más cercana bueno, más cercana a nosotros, quizá, ¿no? La Más, familia. sí, 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 efectivamente, sí, es mucho más familiar, claro. Bueno, a sus hijos que no se lo toquen No, no, claro, a ver, bueno, y esa legión de nueras, de que no nuera, o sí, sea, sí. bueno, yo leía aquello y yo me partía y pensaba, madre mía, o sea, yo puedo tener este papel de nuera alguna vez en la vida, espero que no, pero es Sí, buenísimo, sí, sí, es sí. maravilloso. Además, creo recordar que hay un momento en que dice algo así como que ni se acuerda de los nombres, pero bueno, que le suena a su cara, o sea, que debe ser que a veces pasa por su casa o algo así. Sí, sí. Bueno, claro, pero es que estas niñas están todo el día, o sea, son es su ejército de limpiadoras, ¿sabes? O Sí, sea, sí. y claro, es que ni siquiera, o sea, es curioso porque ese desprecio absoluto. Mm, Pero luego, o sea, tiene a Grebo, que es ese gato horrible, pero que luego sí. siempre dice, no, es un viejo gruñón, ¿sabes? Sí. Es un adorable viejo gruñón, en plan, pero si es una bestia, o sea, menos mal que es un gato, llega a ser una persona y te mata durmiendo, ¿sabes? Sí, ¿no? Y además creo que vamos, no sé, algo se dice, ¿no? Algo así como que se va por ahí que además tiene como, se va por ahí a violar a otras pobres gatas, o sea, sí, sí, es Sí, horrible. sí, sí, pero ella lo ve con una adoración, y Sí, dices, madre mía, o sea, vaya cristal por el que ves el mundo, o sea, está totalmente, vamos, es como el cristal estos de las casas del terror que encuentras en los parques de atracciones, ¿no? Que lo ves todo sí. distorsionado. Pues Tata es así. Pero Mm, claro, es que es un complemento, porque es eso, ya ella en el fondo le falta una parte de ese conocimiento que te mm, lo pone Tata. claro. ¿Sabes? Es como, por así decirlo, ¿no? Pues es como la profesora de la institutriz que nunca ha salido de las cuatro puertas del colegio. Sí. Mientras que, pues eso, Tata, pues le pone esa humanidad que a veces no es que le falte, pero bueno, le falta conocimiento. Mm, mm. Yo no sé si, bueno, una de las cosas que antes habíamos mencionado un poquito era que eso, ¿no? Que yo creo y de hecho lo has dicho tú, ¿no? Que siempre Pratchett introduce crítica social, política, incluso algo muy sutil, ¿no? Y que lo podemos traer a nuestros días. Y yo lo veo eso mucho tú nos hablabas antes de Anne Morpork como un Londres no modificado quizás, pero vamos, sí que me gustaría que nos contases un poquito, ¿no? ¿Qué simboliza Ankh-Morpork, no solo en el mundo disco, sino qué es realmente esa ciudad, ¿no? Porque lo tiene todo. O sea, yo Sí, creo que claro, sí. para mí, Ankh-Morpork es como, o sea, yo cuando leía al principio, ¿no? O sea, Mm, claro, recuerdo esa sensación, ¿no? Que yo pensé, madre mía, es que Ankh-Morpork es como si juntaras Londres, juntaras Nueva York, juntaras, no sé, Nueva Delhi, ¿sabes? Es como mm, todo junto, entonces es como una polis de polis, ¿no? O sea, es una ciudad de ciudades que, claro, a Pratchett le va muy bien, porque realmente lo que hace es destilar la esencia de las ciudades grandes mm, para, para conseguir hablar de lo que quiere hablar, que al final Ankh-Morpork es simplemente una excusa. Es una mm, excusa para hablar de desigualdades,
mm, Es una excusa para hablar de política, es una excusa para hablar de economía. mm, Me parece muy interesante, sobre todo porque, claro, Amor Poker, bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque está el Bettinari, ¿no? Que es el tirano, que siempre dice, ¿no? Creo que es en Mort precisamente, que hay un pie de página que dice Lord Bettinari es partidario de un hombre, un voto. Y ese hombre es él, ¿no? Entonces, claro, o sea, sí, claro, un hombre, un voto, el único hombre que puede votar es Bettinari, con lo cual ya está, ¿no? Es claro. como es una democracia un poco chunga, pero bueno, es así. Pero luego, pues cosas, ¿no? Como por ejemplo, la manera en la que aprovecha para hablar de cómo se gestiona la ciudad, que lo hace a través de gremios. Y esos gremios, pues está el gremio de los asesinos, pero Mm, también está el gremio de los ladrones, y también está el gremio de los no sé qué, y el de las costureras. Ahora decía Manolo, un hombre, un voto. Sí, sí, sí. Es que es eso, o sea, simplemente es esa excusa para poder mostrar cómo es la esencia humana cuando nos juntamos todos en una ciudad y que nos volvemos medio locos. Aparte, una cosa muy interesante es que en la ciudad no solo hay humanos, mm, hay trolls, hay enanos, hay trasgos, es decir, hay un poco de todo. Y también es interesante pues ahí cómo trata el racismo, la xenofobia, en la Universidad Invisible, pues cómo trata mm, esta diferencia entre hombres y mujeres, porque solo los hombres pueden ser magos. Esto, por ejemplo, es un tema muy interesante en igualdad de, perdona, en ritos en iguales, Rito, sí. que en ritos iguales es un alegato feminista maravilloso, Mm, maravilloso. Claro, yo cuando lo leí con 14 años yo flipaba, decía, madre mía, si es que esto, o sea, a mí se me abrió el mundo, o sea, mm, claro, lo que decías tú antes, ¿no? O sea, son libros súper actuales porque es que, o sea, son temas universales y mm, desgraciadamente desde los 80 ahora no hemos evolucionado tanto, porque ya, es así. Y en algunas cosas incluso parecía que vamos muy bien y ahora con otra crisis pues vamos otra vez a peor, ¿no? Como es con el racismo y tal. mm, Eh, y simplemente es eso, o sea, en Morpok es esa excusa que tiene el autor para poder ponernos un espejo delante y decir, bueno, a ver si espabiláis ya, colega. O sea, mm. básicamente viene a ser eso. Mm, pero fíjate que ahora, antes tú lo decías, lo de, bueno, ¿no? Que es un poco Londres, ¿no? Mm. Y yo no había caído para nada. Luego viendo quizá mapas, ¿no? Que se puede buscar y tal, justo con el río en el medio, así, además de que tiene toda la pinta, ¿no? Del plano. Aquí Ah, está. mira, ese es el famoso mapa de Sí. Anmorpork, sí, con los diferentes distritos y todo. Sí, Exacto. sí. Sí. Qué maravilla. Mira, nos decía Mariola, dice, en brujerías, refiriéndose a Tataoj, dice, al Sí. final se queda con los fantasmas porque los coge cariño. Claro, porque es Sí, una mami. O sea, claro, sí, es que, o sea, lo que sabe hacer Tatao es cuidar a los demás, mientras no sean sus nueras. sí, efectivamente. Claro, Sí, sí. aquí Tatak pues peca un poco de esa suegra, o sea, es la Mm, sátira de la suegra, es la sátira de la suegra total y de esa matriarca, pues eso, mm, ¿no? Que dije, yo tengo una tía que es así, sí. que voy a comer a su casa, tengo casi 40 años y me pela las gambas. Pues claro, o sea, es una tatao que en realidad mi tía, pues como ella, pues muchas, pues muchas. Sí. ¿Y cuál es el logro más fuerte o quizá el logro más alto, ¿no? Por el que hay que reconocer a Pratchett dentro de cómo desarrolla los personajes? ¿Cuál crees tú que...? Uf, qué complicado. Mm, Claro, hay una cosa que está muy bien de Pratchett a la hora de desarrollar personajes, que es mm, que, claro, tiene la suerte, no, o sea, él tuvo la capacidad de poder pensar historias y mm, personajes que pudieran vivir más allá de un solo libro. Entonces, claro, lo guay de esto es que es como ver la vida de una persona. mm, Entonces, claro, no es lo mismo una persona que conociste con 5 años que mm, cuando te la vuelvas a encontrar con 15, que si vuelves a verla con 30 y luego con 40, con 50, con 80 y hasta que se muere, ¿no? Entonces, claro, poder seguir a estos personajes a través de cada uno de los libros te hace ver cómo este hombre, que evidentemente dudo mucho que tuviera 40 libros pensados nada más empezar, o sea, ojo, que Sanderson en parte sí que lo tiene, ¿eh? O sea, sí, tiene todo el Cosmer prácticamente escrito, pero no creo que Sanderson pudiera porque trabajaba a la vez que escribía, bueno, al principio, después ya no. sí, claro, ya no. De hecho, era relaciones públicas en una central nuclear, esto cuando empezó a escribir. Sí, sí, es muy loco. Pratchett, ¿no? Sí, 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 Sí. era relaciones públicas. Claro, por ejemplo,
tú coges a Samuel Vimes, ¿no? Que es el gran protagonista de la saga de La Guardia, Sí. y desde el primer libro, que no voy a desvelarle nada a nadie, ¿no? Pero bueno, que es un hombre que está acabado, es un hombre acabado Mm, y que realmente no tiene nada, hasta el último libro, ostras, esa evolución, esa manera de hacerlos crecer y que además te das cuenta que cada día es como, o sea, cada libro es como un pasito, no es nada fácil de hacer. mm, Y además esa paciencia. O sea, a mí lo que me flipa es la paciencia de poder crear un personaje como Vimes mm, y desarrollarlo, ahora me voy a equivocar, pero desarrollarlo durante 7 libros es una maravilla. Y aparte ese conocimiento que tenía, esa manera de clichar a la gente o esa empatía, no lo sé, que tenía Pratchett para poder definir también a sus personajes mm, y que sean tan coherentes. No vas a sí. pillar nunca ningún personaje que digas, ostras, esto no le pega nada. No, no, es que es maravilloso. O sea, es Mm. que todo es súper coherente. Y mantener esa coherencia durante tantos libros es muy difícil. Mm. Sí, no, no, y de hecho lo que tú destacas de esa evolución de los personajes es que es brutal y justo como yo creo que fueron creciendo igual que Pratchett iba avanzando, ¿no? En la escritura, por lo que tú decías, ¿no? De que los primeros libros todavía no, o quizá no se les puede considerar maduros en el sentido de mundo disco y claro, como cualquier escritor, ¿no? Supongo que va avanzando y sus personajes avanzan con él, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy... Totalmente. mm. Nos dice Aurora, dice, si nos ha gustado, si nos han gustado, ay, espera que se me sube. Dice, si nos han gustado sus libros en solitario, ¿recomendáis alguna de sus colaboraciones? Sin Mm, duda, pero vamos, o sea, por favor, buenos presagios. claro, con Gaiman. Mm. Con Gaiman. Que es que, bueno, a mí en el Gaiman también me gusta muchísimo, Sí, sí, sí. pero es que buenos presagios. Además han hecho la adaptación en Amazon, creo. Sí, Ya sí, sí, van a hacer la entré. segunda temporada, la están grabando o ya está. Mm, Es maravilloso. Luego también con Baxter ha escrito La Tierra Larga. ujú, Quiero decir que tengo un problema con estos libros, que es que, como antes os decía, que niego mucho la realidad, ¿vale? No me los quiero leer porque no quiero no tener nada pendiente de Pratchett. mm, Me leí el primero, también es verdad que es más Baxter que Pratchett, yo creo, ¿vale? sí. No me apasiona, pero se puede leer, ¿vale? También es Mm, ciencia ficción, en fin, y son chulos, ¿eh? La temática es chula y tal, pero solo me he leído el uno, entonces me da un poco de más de reparo recomendar. Pero por Dios, o sea, el corazón robado con buenos mm. presagios es Sí, 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 maravilloso. además que sí, ¿no? Y siempre que aparece Gaiman en una entrevista, como que no falta, ¿no? La pregunta de cómo fue trabajar con el maestro, ¿no? Y él siempre se deshace Sí, en es que los dos elogios, son ¿no? amigos, entonces, claro, Mm, y además, jolín, es que vaya dos, ¿sabes? O sea, sí. imagínate estar en un café, o sea, estarían ellos dos hablando y yo así. Mm. Ah, Dios mío, o sea, tiene que ser maravilloso verlos a los dos juntos. Sí. Sí, nos dice Ray, dice, supongo que el contexto histórico en el que escribió Pratchett, el Mm, gobierno de Thatcher, influyó en sus sutiles ironías políticas. seguro, seguro. Mm, Y además es curioso, ¿eh? Porque, mira, con el tema de la democracia y tal se mete poco, pero con el tema de los reyes es que era muy monárquico. sí, De hecho, bueno, supongo que ya lo sabéis, pero Pratchett es Sir Terence Pratchett, es un mm, Sir de la Cámara de los Lores, no sé cómo se llama. claro, sí. Y además él, que esta es una anécdota que, bueno, siempre la cuento, pero es que me hace mucha gracia, se hizo fabricar una espada de metal de meteorito para Sí. ir a recibir la condecoración. O sea, es que se puede tener una cabeza. Claro, tú imagínate, supongo que esto lo tengo que leer, pero me suena que le dijeron, no, señor, no puede entrar con una espada donde está la... Pero claro, tú imagínate, qué maravilla. Bueno, en fin. Sí, 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 no, un grande. Dice Manolo, dice, yo me leí La Tierra Larga y no he continuado, aunque me gustó. Mm, Y buenos presagios del mejor, sí, es verdad, sí. sí, es que es Mm, maravilloso. mm. Mm, Bueno, quizá para ir ya un poquito cerrando, bueno, a mí hay una parte que me fascina mucho de Pratchett, ujú. es esas notas a pie de página que enriquecen el texto. Y entonces yo sí que te quería preguntar, ¿no? Si es en toda la vasta obra de Pratchett es un juego continuo que siempre él hace, ¿no? El sello de la casa, el sello de Sí,
Total. Y aparte es que son maravillosas, o sea, claro, y me parece muy guay, porque en realidad lo que nos está haciendo es un infodumping de manual, o sea, porque nos Mm, está dando la información que nos va y nos viene, sí. porque realmente muchas veces así, ¿eh? Pero Mm, es que yo me parto, o sea, jodido, ¿cómo se llama? Jodido estúpido Johnson es, creo que es. Sí, jodido estúpido mm. Johnson es un personaje que vive en esos pie de páginas. Ah, Pues es un señor que es un arquitecto. Y entonces es un arquitecto que se llama jodido estúpido, ¿vale? O sea, no es que lo esté insultando yo, es que lo llaman así porque él intenta hacer, pues, yo qué sé, Ay, ¿cómo se llama esto? Una casa y se le cae el techo. O sea, todo lo hace mal, todo lo hace mal. Y básicamente lo lees y descubres su historia en los pies de página de los libros de mm. Pratchett. O sea, maravilla, Claro, maravilla. sí, ¿no? En el fondo es prácticamente como Em, bueno, yo no sé, habrá más autores, evidentemente, que usen los pies de página como una extensión, ¿no?, de la ficción, pero yo no, o sea, no lo conocía, ¿no? Y es una Yo de las cosas que más me llaman. Yo solo se lo he visto en él. De hecho, Mm, hablando con una chica, que es que soy fatal para los nombres, pero que mm, ella en una presentación o sea, en una charla sobre brujerías, ¿no?, que dimos en una sí, librería, ella es traductora, habla como 8 o 9 idiomas, una pasada. Pero además adapta obras al teatro y adaptó brujerías al ujú, teatro ah, para en catalán, que es bastante complejo también. sí, Entonces ella decía, ¿no?, que es que claro, o sea, a raíz de leer a Pratchett y de leer sus pie de páginas, cuando mm, cogía otro libro y buscaba y veía un pie de páginas, como que se mm, emocionaba y que lo leía y decía, hostia, es otra oportunidad perdida, ¿sabes? Porque al final era, pues nota del traductor, no sé qué, no sé cuántos. Y nada era realmente como lo de Pratchett. Y es que yo no he encontrado nada igual. sí, 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 qué bueno. Oye, y ahora que has dicho adaptaciones al teatro, se me ocurre, sé que hay adaptaciones de la BBC. Mm. Creo que Papá Puerco es como una de las más conocidas. ¿Tú nos recomendarías alguna o crees Pues que...? mira, a ver, no son muy buenas, Sí. Mm, ¿vale? Pero se pueden ver, o sea, son mm, graciosas. Yo les tengo cariño. De hecho, creo que tengo los DVDs por aquí todavía, de hace 1000 años. sí, Un amigo, porque yo no los tenía. Y claro, bueno, es como muy bajo presupuesto. ya. Entonces, ahora, ostras, choca muchísimo. Pero la adaptación, sin duda, de Buenos Presagios está muy, muy, muy bien hecha. Porque además Sí. es que yo me leí el libro 4 días antes de empezar, la de esta, Mm, pero ahí, bla, bla, bla. Era igual, es que todo era igual y maravillosa y os lo recomiendo muchísimo, esa adaptación. sí. Os La recomiendo que os serie, leáis ¿no? el libro, ¿eh? La serie de La Buenos serie, Presagios. sí, exacto. Os recomiendo que os leáis el libro porque es un gusto leerlo, ¿vale? Pero la Sí. serie realmente vale la pena también. mm. Pues sí, sí. Yo de hecho la vi en su momento y sí que me gustaría volverla a ver. Y además que David Tennant Ay, y sí, el otro actor, el que nunca me acuerdo de su nombre, pobrecito mío, el que hace de Ángel, es me parecen fantásticos los dos. son maravillosos, Mm. totalmente. Bueno, y dice Aurora que también hay juegos de mesa, es verdad. O sea, Sí, sí, sí. Yo porque ha tengo creado. de brujerías, o sea, el de las brujas, y el otro juego de mesa, que no me acuerdo cómo se llama para variar, creo que era de los guardias, está descatalogadísimo y en segunda mano cuesta un riñón. Ya, Algún día lo voy a tener, pero me tiene que tocar la lotería antes. Sí, claro. sí, Sí, pero lo sí. quiero tener. También hay unos juegos maravillosos de ordenador, ¿vale? Sí. Que además eran de click and collect, ¿sabes? Sí, Como sí, sí. yo no sé, el día del tentáculo y cosas de estas. Sí, sí, Que sí. de hecho mucha gente se metió en Mundo Disco gracias a estos juegos de videojuego. Y por Ah, eso muchos informáticos son fans de Pratchett, porque se movía claro. mucho en este mundillo. Sí, sí, es verdad. Hay uno famoso sí, que sale el Rainwind Sí, con sí, con el baúl detrás con siempre, el ¿no? Y que baúl, sí, con va. el imagen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues creo que ya solo me queda preguntarte para cerrar, que me gustaría que nos hicieses tu top dentro de Mundo Disco. Ahí ya te dejo yo libertad si nos quieres decir tres o nos quieres decir cinco, como los grandes libros A de Terry ver, es un Pratchett. poco como decirme a quién quieres más, ¿vale? Ya, sí, la verdad es que... Un poco difícil, pero en mi top 3, bueno, te Mm, puedo decir top 5 y top 10, pero no me voy a sí, pasar. El primero, Dioses Menores. ajá. Dioses Menores me encanta, pero porque personalmente a mí hay dos cosas que me gustan mucho, que es la religión y la política. Son dos temas Mm, que me gustan muchísimo y que me interesan especialmente. Entonces, sí, aparte, tiene tres personajes que son Om, ¿vale? Un dios convertido en tortuga, porque no tienen suficientes creyentes sí. para convertirse en nada mejor.
Bruta, que es el creyente de Om, un chaval maravilloso con memoria hierática. Hierática es la de las fotos, o sea, la memoria que te acuerdas de todo, ¿vale? Sí. Desde que naces. Y luego Borbis, que es el gran, bueno, sería como el papa, ¿vale? Mm, De la sociedad esta eclesiástica en la que viven. Y es un libro maravilloso. También habla de filosofía, en fin, muy, muy mm. bueno. Después, aquí me cuesta un poco escoger, ¿vale? Entonces pongamos que están todos uno al ladito del otro, ¿vale? Sí. El segador Ujú, es el segundo libro, si no me equivoco, de la saga de la muerte y es un libro maravillosamente precioso, mm, por el que he llorado, o sea, me he reído, pero he llorado, sí, lo que no... Es precioso, es muy bonito. mm, Y luego, Ronda de Noche. Ronda de ajá. Noche es un libro genial, genial. De la saga de los guardias, creo que es el quinto, una cosa así. Hay que decir que de la saga de los guardias me gustan mucho. Es maravilloso. Y luego os voy a decir dos más que son igualdad, joder, lo digo siempre en catalán. Sí, Ritos Rito. iguales, Ujú. porque me parece una entrada muy buena al mundo disco también. Sale Yaya Vieja y sale Sí. Sabine Herrero y me parece maravilloso. Y luego Tiempos Interesantes, que es de la saga de Rincewind. Pasa en una especie de China, en una revolución china, y Sí. me parece también un libro muy bueno. Bueno, pues quedan anotados. O sea, yo como tengo que además repasar ahora en estos meses, me gustaría seguir repasando Mundo Disco, que me he quedado con ganas. Qué guay. Pues sí, quedan ahí, quedan anotados. No sé si nuestros lectores tienen alguna pregunta más que hacerte. Este es el momento, pero bueno, en cualquier caso, yo, Carla, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta sesión sobre Terry Pratchett, que creo que hemos hablado prácticamente de todo lo que tiene que ver con Terry Pratchett. Creo que sí. Sí, No, sí. gracias a vosotros, ¿eh? Me lo pasa, bueno, yo me lo pasa genial, como veis hablo muy poco. No, no, pero bueno, nosotros encantados, hombre, eso es lo que más nos Pero, gusta. pero eso que me ha encantado, muchísimas gracias por invitarme y por compartir este rato con vosotros y con los lectores, que es maravilloso. Muchísimas Sí. gracias. No, hombre, pues gracias a ti estaremos pendientes también del Club Pratchett, de las novedades de Maimés, aunque sea solo, aunque no leamos en catalán, pero bueno, pero esas portadas maravillosas. De verdad, Y mira, nos dicen por aquí que muchísimas gracias, gracias a los dos, la charla ha sido gracias a estupenda, vosotros. fantástica. Oye, Así que, y Carla muy divertida, así que mira, todo queda creo que cerrado. Y mira, nos dice además Aurora que se ha notado mucho el amor por la saga que tienes a la saga, y muchas gracias por venir, y que ha sido gracias también, a nos dice vosotros. Montserrat, que ha sido genial, muchas gracias. Así que bueno, Carla, de verdad, muchísimas gracias Un y placer. nada, es que espero vernos dentro de poco en persona. Seguro, seguro que sí. Nada, yo estaré al tanto de Sui Generis también, a ver qué cositas hacéis y a ver a Sí, qué me puedo apuntar también. Aunque sea a sí, sí, distancia, sí. como estáis en Madrid, pero bueno, yo me apunto desde Barcelona que no pasa nada. Sí, no, además hacemos la mitad, o sea, hacemos presencial y es en streaming, o sea que no hay, Genial. no Y hay si no, ningún... oye, si me tengo que ir a Madrid, oye, se va a Madrid. Hombre, No, claro, no pasa evidentemente. nada. Eso siempre, vamos, invitadísimo. Muchas gracias. Nada, de Bueno, verdad, muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado genial y eso yo seguiré con interés que hacéis cosas muy buenas. pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Igualmente. Chao.